Acá si tenés preguntas, las haces y después si esa es la pregunta que tenías, podés salir de la reunión, no nos quedamos hasta ningún horario. Bueno, bueno, yo estoy haciendo grupo con Barbie, con Flor y con Nicolás. Bien. Queríamos trabajar las pedagogías utópicas. Ajá. Y yo quería saber si las que entran en esas son Durkheim, Kant y algo de Comenio. No sé si esas son las utópicas. Sí, en realidad, digamos, todas son un poco utópicas en la medida que se proponen como alternativas a alguna anterior o la vigente, ¿no? Es decir, cuando nosotros planteamos la idea de la pedagogía tradicional clásica y leemos los textos de Kant, los de Comenio, los de Durkheim, vemos que hay un dejo de deseo de cambiar una realidad por otra, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto exista esa intención, hay una mirada utópica, ¿no? Lo mismo pasa en la pedagogía activa, ¿no? Cuando leemos los materiales, los pioneros materiales de Rousseau y Pestalozzi, que todavía no tenían la denominación de pedagogía activa o activismo, y después, a principios del siglo XX, volvemos a leer materiales de De Crolí, Montessori, ¿sí? Freinet y demás, también ahí encontramos un dejo de utopía, de deseo de cambiar algo, ¿no? Con respecto a la propuesta que tenían Durkheim, que tenían Kant, en cierta manera también la propuesta de Comenio y demás, ¿no? Porque cuando leemos el tecnicismo, con todas las fallas y todos los errores, también hay un dejo utópico en la propuesta tecnicista. Y lo mismo nos pasa con la pedagogía crítica, ¿no? Es decir, tanto y en cuanto todas quieren cambiar y tengan una idea a lograr, son utópicas. Sí. Son utópicas. Eso es un componente, digamos, me parece que es transversal a todas las pedagogías. Todas tienen un deseo de producir un cambio, ¿no? Con respecto a algo que hace ruido, por así decirlo, ¿no? Que es lo anterior, ¿no? Sí, bueno, por ahí tomar la de Comenio, Kant y Durkheim Uh-huh. y compararla con el Taylorismo. Eso es lo más o menos que teníamos. Sí, con la Se pedagogía puede, por objetivo, por objetivo, sí. claro. Uh-huh. Sí, puede ser. Hay mucha funcionalidad, ¿eh? Digamos, ahí hay muchos acoples que coinciden entre esas dos líneas, porque obviamente la propuesta por objetivos sostiene, digamos, como esquema de la escuela, la figura del maestro como la más importante, el estudiante y el conocimiento en cierta subordinación. Y esa Sí. característica es una característica de la pedagogía clásica. La figura central del maestro es una característica principal. Ahí Entonces tenés muchas funcionalidades. nos conviene más entonces la escuela nueva. Y para marcar rupturas te conviene siempre algo, digamos, que sea diferente. Hay que primero ver cómo se ordenan los tres elementos, ¿no? El maestro, el alumno y el conocimiento. Si esos tres elementos se ordenan de determinada manera en un triángulo, que generalmente se llama triada, la comparación con otra propuesta pedagógica debería ser que si el maestro en una línea está en la parte superior del triángulo como figura más importante, en la otra, ¿en qué lugar estaría? Si está en el mismo lugar, bueno, ahí tenemos una continuidad, pero no siempre la continuidad tiene que ver con la misma característica. Puede ser que sea un maestro que esté caracterizado como lo más importante, pero con cierto componente diferente a el de la otra propuesta pedagógica. Acá ¿Sí? podría ser Pero, la comparación de las anteriores, digamos, de Kant y uh-huh, Durkheim, con la de la tríada didáctica que sería contenido, docente, alumno, y que bueno, que el trío se alimenta uh-huh, o sea, tiene un feedback entre ellos. Eso está estaría bien. bien entonces. Sí, si lo van a comparar con una pedagogía donde quieran donde ustedes pretendan que los tres elementos estén ciertamente en distintos lugares, la pedagogía activa parece la más conveniente. Yo estaba más o menos escuchando, leyendo, lo de la utopía me surgió porque es como que la mirada que tenía Kant y Durkheim en aquel tiempo, o Comenio, era más de lo naturalista. Uh-huh, Y ahora es como que se quiere retornar, se quiere volver a eso, ¿sí? uh-huh.
por eso me llamó la atención eso de las pedagogías utópicas. Sí, acordate que dijimos que en convenio no hay una definición clara de infancia. Habla de esto de la pequeña Y cría. animalitos, sí, animalitos, como La animales, pequeña ¿no? cría, ¿no? La pequeña cría. Entonces, la pedagogía tiene sentido en tanto en cuanto aparece una noción clara de infancia. Mientras tanto, no hay ninguna propuesta clara de pedagogía. Por eso mismo que Comenio se lo toma más desde la línea de la didáctica que de la línea de la pedagogía. Chau Comenio, entonces. Tachado. Queda acá ni No, Durkheim. puede ser una crítica más que tachado, ¿no? Bueno, no sé si... Bueno, sacamos Taylorismo entonces, porque ahí en la escuela nueva no entraría Taylorismo. Si van a hacer con escuela nueva, obviamente que no. Hay una convivencia ahí. En el mismo momento que la escuela nueva está empezando a emitir sus documentos y van a empezar a hacer sus conferencias los seguidores, hay también una fuerte presencia de esa propuesta pedagógica relacionada con el taylorismo y el fordismo, ¿no? Que es la pedagogía por objetivo. Ahí conviven, ¿sí? En ese mismo momento. Coinciden más o menos las propuestas del nacimiento del grupo ese que arman los que siguen los postulados de la escuela nueva con la aparición del taylorismo y el fordismo, más o menos es la primera década del siglo XX. Y... ¿Qué era que iba a preguntar? Bueno, no sé si alguno quiere preguntar, chicos. A ver, yo ahora hago memoria. Sí. Profe, yo quería hacer una pregunta. Es solo Vámonos. exposición, ¿no? No hay que presentar ningún trabajo. Solo exposición. Solo Florencia. exposición. 15 Solo minutos, presentación. dijo. 15 minutos como máximo, calcúlenle, qué sé yo, 12, para que les dé siempre una ventaja de tiempo, ¿no? Está bien. ¿Y cómo daríamos el 8 y el 15? ¿Eso lo manejamos nosotros? Sí, yo les pedí que por favor se organicen para poder más o menos balancear la cantidad de grupos y no queden todos juntos el 15, porque yo el 15 también tengo otros grupos de otras carreras, entonces si empezamos a las 8 y a las 10 tenemos que cortar a las 10, porque yo tengo que empalmar con la otra reunión, y si hay muchos grupos y no entramos, los grupos que no entran van a la instancia de final directamente, que no es la muerte de nadie, pero bueno, no está la idea propuesta para terminar así, más que nada es para promoción. Pero bueno, si no se pueden organizar balanceadamente entre la semana que viene y el 15 y se agrupan todas y todos el 15, yo llego hasta donde llegue el horario. Después la presentación será para la instancia final. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? Sí, Bárbara. Ay, ahora no me acuerdo qué iba a preguntar, ahora ya hago memoria y te Bueno. vuelvo a preguntar. Bueno, dale. Yo también tengo una pregunta y no me puedo acordar ahora. Mirá que anoté Bueno. algunas, pero esa se me surgió recién. Profe, Los también- 15 minutos es dividido entre cada integrante, ponele, somos 4, se divide, ponele 3 minutos cada uno, ¿no? No necesariamente. Ustedes elijan un vocero del grupo que exprese lo acordado y trabajado en el grupo. Entonces, ese vocero puede ser el único que hable, o pueden ser dos. ¿Por qué? Porque si ustedes dividen el tiempo en partes iguales, vamos a decir, por los integrantes del grupo, para que yo vea que todos han participado, eso juega en contra de la exposición, porque no todos los integrantes se expresan de la misma manera, con la misma velocidad, y están, digamos, tranquilos para la exposición. Uno puede estar más nervioso que el otro y eso juega en contra de la exposición. Entonces, no hace falta que ustedes muestren que han participado los 4, los 5, para que hable cada uno, sino que hable uno o dos, que son los voceros del grupo, ¿sí? Eso es suficiente para poder darse cuenta de que hubo un trabajo grupal, que el vocero no habla solamente por él, sino que comunica la idea del grupo. Y si el vocero se traba, tiene que el grupo poderlo respaldar. Bueno, ya ahí estaríamos en una circunstancia de emergencia, ¿no? Eso sería el plan B del grupo, sería, ¿no? Es decir, bueno, se trabó el vocero o la vocera al rescate, ¿no? Y ahí hay que aplicar el plan B, pero bueno, eso sería, digamos, la opción de emergencia, pero la opción
del plan A sería, bueno, mira, ¿quién se ofrece vocacionalmente para hablar? Por ahí hay alguno que tiene buena dicción y demás, y le ha quedado bastante claro el transcurso de la materia, y me dice, bueno, yo hablo, acordemos qué es lo que vamos a presentar, y voy yo solo. Y si no, dicen, bueno, dos, fulano y fulana, o fulano y fulano, o fulano y fulano, como quieran llamarle, presentan. Y listo, el resto hizo su trabajo en las reuniones que tuvieron, en las discusiones y demás, pero bueno, el grupo designó, o se autodesignaron en el grupo, esos dos compañeros. Y está bien eso. Bueno. Perfecto, profe. También no hace falta contraponer las pedagogías, pueden ser dos definiciones distintas, ¿o no? Eso, había dicho el otro día. Puede ser también, digo, no necesariamente hay que hacer una oposición de pedagogía, porque recuerden que cuando vimos la pedagogía crítica nosotros dijimos que fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es no quedarse con los tópicos de las definiciones de las pedagogías. Ya el texto de de Jaume Trilla nos habla de esto, de pasado y presente, de no quedarse, por así decirlo, enganchado con las características de las pedagogías, ¿no? Entonces, no decir que todo lo tradicional es malo y no decir que todo lo tradicional es bueno. Ese es el primer llamado de atención. Por lo tanto, cuando nosotros vimos la pedagogía crítica, dijimos que finalmente la única de las propuestas pedagógicas que realmente sería alternativa al sistema capitalista sería la pedagogía crítica, porque las otras pedagogías han sido, en un sentido u otro, funcionales al sistema capitalista, no han revertido ninguna de las situaciones sociohistóricas que deberían haberse ofrecido como alternativa al capitalismo. Es más, lo han reproducido de alguna forma a partir de la escuela. ¿Mm? Sí, lo habíamos tomado para el lado de Marx, pero después nos dimos cuenta que Marx no vimos con ustedes. No, porque no es filosofía la materia, pero Claro, por eso, pero a Marx lo tiene que tomamos ver como, con anticapitalismo. claro, lo tomamos como inspirador de la línea de la pedagogía crítica. Claro. ¿Sí? Pero igual no, a veces ya la descartamos. Claro. No, me acordé lo que iba a decir antes, que no era una pregunta, sino me acordé lo que usted dijo, que, por ejemplo, la hegemónica es la que en ese momento está, la que supuestamente ganó a las demás, pero las otras continúan ahí. Claro. Ahí, para lo de hegemónico, Ariel, hay que ir al texto de Pinot de esto, ¿no? ¿Por qué se transforman en hegemónicas las pedagogías? ¿Se acuerdan que sí, Pinot esa decía, la tenemos. las pedagogías no se transforman en hegemónicas por sí mismas, sino que necesitan componentes que tengan que ver con lo económico, con lo político, con lo religioso y con lo pedagógico, fundamentalmente. Cuando esos componentes se imponen, ¿sí? Generalmente se pueden imponer ya sea por la línea política, porque hay algún Estado que los propicia, y en asociación con la línea política, lo económico, detrás viene la línea intelectual, entonces esa pedagogía se impone como hegemónica. Pero tan pronto como esa pedagogía se impone como hegemónica, hay otras que empiezan a luchar en esa mesa de las pedagogías hasta que logran transformarse en hegemónicas. ¿Sí? Es decir, las pedagogías no aparecen del día a la noche como diciendo, bueno, acá estoy, me transformo en hegemónica, sino que hay que tener cierto tipo de componentes alineados para que las pedagogías sean hegemónicas. Esos componentes son lo religioso o espiritual, si quieren, lo político, lo económico y las ideas pedagógicas. ¿Sí? Así le pasó a la escuela, a la pedagogía tradicional, así le pasó a la pedagogía nueva, así le pasó a la pedagogía tecnicista y así le pasó a la pedagogía crítica, con la diferencia que la crítica fue una propuesta enviada desde el mismo Estado que propone todas las pedagogías. ¿Sí? Es decir, la propuesta crítica convive con una línea pedagógica del mismo Estado capitalista. Mira la escuela en un sentido diferente, ¿no? La ve a la escuela como un instrumento de dominación, de donde se reproduce la idea dominante, como un espacio para denunciar y demás, ¿no? Pero no logra instalarse como hegemónica esa pedagogía crítica. No lo logra, ¿por qué? Porque el Estado capitalista, en su variante neoliberal, como quieran llamarle, o benefactor, si quieren, no se lo permite. O sea, que la crea el capitalismo, pero a su vez el capitalismo critica a esa escuela.
Así, si pues. vos lees si vos lees los documentos de los años 90, los documentos están llenos de autores que están alineados dentro de la pedagogía crítica. Entonces vos decís, qué raro, este documento de cierta manera sería una muestra de que hay una pedagogía nueva vigente y esa pedagogía es la crítica. Pero no, lo que ha hecho la pedagogía, vamos a decirle tradicional, ¿sí? Ha tomado autores e ideas de la línea crítica, los ha traído en su beneficio y los hizo funcionales. Pero nada que ver, ¿eh? Los autores esos reformulados en el formato que lo necesita la pedagogía dominante, están muy lejos de lo que proponen originalmente desde sus líneas críticas clásicas. ¿Sí? Es un ejercicio de robo, podríamos decir, de cooptación que hace la pedagogía dominante de las ideas críticas, ¿no? Ujú. ¿Sí? Bueno, Pero hay toda una serie de autores que teorizan en torno de estas pedagogías que tienen en su origen las ideas de Marx, ¿no? bueno, sí, esa no la vamos a, no la vamos a tocar. Bueno, por mi parte, no sé si Flor tiene alguna consulta. No, y yo quería preguntar el tema del soporte que se puede utilizar en un PowerPoint, ¿no? Sí, Una imagen, dijo también. sí, una No, foto, un relato, una Imágenes hay, pequeña parte, ¿eh? viñetas hay un montón. Bueno, Acabo de lo que usted, descubrirlo y claro, lo que ustedes consideran de que sea un disparador para la presentación o una guía para la presentación, lo usan. Si es un PowerPoint, no hay problema, por ahí con 4 o 5 placas de PowerPoint, no hace falta que hagan 10, porque obviamente ahí de vuelta van a estar trabados con el pasaje de placas y se les va a demorar la presentación, pero por ahí 3 o 4 placas que sean representativas de lo que van a decir, puede llevarlo adelante. O 3 o 4 imágenes, o una imagen, eso cada grupo lo va decidiendo en la dinámica de la presentación. y otra cosita que, bueno, no sé si está de más preguntar, pero ¿se puede ir leyendo o hay que ¿Sí? sabérselo? No, Perfecto. no, digo, la lectura tiene que ver con evitar, Un apunte. digamos, claro, un apunte, tampoco es una cuestión de hacer una recitación, ¿sí? de la cuestión, ¿no? Un punteo de la presentación está bien. Claro. Bueno, en estos días descubrí que qué bueno que haya existido Frato, ¿no? Que haya, sí, Qué importante, ¿no? Esa persona para sí. la educación. Bueno, es una forma de transmitir ideas, ¿no? Los dibujos muchas veces no dicen nada, pero dicen un montón, ¿no? No está escrito nada, pero el dibujo habla por sí solo, como los de Tonucci, por ejemplo, ¿no? Los de Tonucci no hay prácticamente no hay escritura, pero comunican un Sí, Tonucci, montón. Tonucci le dicen Frato. Claro. Uh-huh. Y el otro es Quino, pero bueno, ese es como Bien. más. Bueno, yo creo que hasta ahí ya no lo molestamos Bueno, más. no, no, está bien, está para eso. Este encuentro estaba pensado para Bueno, últimos gracias, ajustes. profe. Nos No, vemos de nada. entonces. Nos vemos el lunes próximo a las 8. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? Profe, entonces también se podría hacer como un contraste entre la pedagogía por objetivos y la escuela nueva, ¿no? Bueno, ¿Trabaja? también, sí. Es decir, fíjate, es interesante eso que vos proponés, porque son contemporáneas, ¿no? Son contemporáneas y una no logra ponerse en el lugar de la hegemonía. La escuela nueva no logra nunca estar en el punto hegemónico, ¿sí? Luego, es decir, ya cerca de la Segunda Guerra Mundial, se van a retomar esas ideas, por ejemplo, las pedagogías, las políticas fascistas, por así decirlo, se apropian de esas propuestas pedagógicas, ¿sí? Y es ahí donde la línea de la escuela nueva cambia, es decir, esto que observamos nosotros dentro de la pedagogía de Mussolini, la de Franco, la de Stalin, la de Hitler, son las ideas de la pedagogía nueva
de principios del siglo, convertidas en formato y necesidades del fascismo, el estalinismo, el nacionalsocialismo, el franquismo y demás. Pero son los postulados convertidos, no es la propuesta pedagógica activa. Bueno, profe, Listo. muchas gracias. No, bueno. Bueno, preguntas, chicas, dudas. Nuestro grupo ya terminó, creo, ¿no, Flor? Nico, ¿alguna duda? No, yo ya estoy. Ya está. Ujú. Bueno. Con respecto, perdón, voy a preguntar algo. Dale. No sé si nadie lo había preguntado, que justo estaba asistiendo a mi abuela. El PowerPoint, ponele que usemos el recurso PowerPoint. Ujú. ¿Puede ser tipo un punteo de ideas y nosotros profundizar más sobre lo que vamos presentando? Sí, puede ser. Hay presentaciones que son así. A medida que el presentador va conversando, van apareciendo algunos títulos o tips dentro de la placa, ¿no? Vieron que el PowerPoint tiene un sistema de hacer un clic y aparece el escrito, ¿no? Es decir, al principio aparece la placa vacía y a medida que se va cliqueando con el mouse o con lo que ustedes tengan de la máquina, que puede ser el pad o la de la flecha, van apareciendo palabras, títulos, conceptos, no sé, depende de cómo lo presente cada uno, pero sí se puede hacer así. Perfecto, o una imagen y a partir de esa imagen ir hablando, después seguir Claro. con el PowerPoint, todo así, ¿no? Claro. Sí, Yo sí, hable, sí. por ejemplo, mientras Sí, que sí, uno siga hablando y no lea textualmente lo que está ahí, se puede claro. usar ese recurso. Claro, porque ustedes piensen de que eso que ustedes van a mostrar es lo que le va a quedar a los otros que están viendo, ¿sí? Como la enseñanza de la presentación. Entonces, si ustedes cargan el PowerPoint de un montón de texto, obviamente no se lee, no se puede leer eso. En una conferencia no se puede leer, pero sí por ahí un título, un concepto que esa persona que está en la conferencia anota y después recurrentemente se acuerda, ¿sí? De eso. Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé, chicas, Florencia, Agustina, si tienen alguna pregunta, o Nicolás. Hay un grupo, me parece, ¿no? Bárbara, Florencia, Nicolás, son un grupo. Sí, Florencia, Sí, Nicolás y Ariel que preguntó es Ah, y Ariel. nuestro grupo. Sí. Está bien. Muy bien. Bueno, queda Agustina entonces solamente como integrante de otro grupo. No funciona mi... Está bien, no te hagas problema. Está bien, Agustina, no hay problema. Si tenés alguna pregunta, hacela por el chat, Agustina. No, Nico mandó. Ah, perdón, no lo vi, pero pensé que era Agustina. No, no, está bien. Bueno, si no terminamos, profe. Sí, no hay preguntas, ya creo que son media hora desde que abrimos, no Perfecto. creo que venga nadie más. Pero bueno. Igual que cualquier cosa podemos escribir en el muro, ¿o no? Sí, pueden escribir en el muro, lo que no sé en qué frecuencia puedo responder en estos días, pero bueno, ustedes escriban y yo en tanto en cuanto chequeo el correo una vez por día, le respondo. Bueno, profe, que tenga buen día y buena semana. Gracias, igualmente. Gracias, Chau, profe. nos vemos. Chau, Nos vemos, nos hasta luego. vemos. Chau.